cachorro husky es arrojado al lago congelado. Lo que hace para sobrevivir es impresionante. Un cachorro husky fue cruelmente abandonado en un lago congelado, y su lucha por la supervivencia conmovió al mundo. Entre las aguas heladas y la desesperación, el pequeño guerrero mostró una fuerza de voluntad impresionante que cambió para siempre el destino de todos a su alrededor. Una historia de resiliencia, amor y milagros que llegará a tu corazón en el día más frío. Prepárate para emocionarte, dale like y comenta desde dónde estás viendo esta increíble jornada de superación. ¿Ya imaginaste la desesperación de sentir el hielo rompiéndose bajo tus patas mientras el agua helada invade tu pequeño cuerpo? El pánico de esos ojos azules como zafiros reflejaba no solo el miedo a la muerte inminente, sino una pregunta dolorosa que resuena en cada ladrido. Desesperado, ¿por qué alguien lo abandonaría para morir así? El corazón de un animal es puro, no conoce la maldad, no guarda rencor, no comprende la crueldad. Y tal vez sea esa pureza lo que permitió al pequeño cachorro husky encontrar en sí mismo una fuerza que ni siquiera sus criadores imaginaban que existiera. Una fuerza que transformaría no solo su vida, sino la de una familia entera y de una comunidad que jamás sería la misma después de aquel día fatídico. La pequeña ciudad de Villafría parecía una postal aquella mañana de diciembre. El lago completamente congelado reflejaba el cielo azul cristalino, mientras la nieve recién caída cubría los árboles y tejados con su manto blanco e inmaculado. Para los habitantes locales, era solo un día más en el largo invierno que transformaba la región en un reino helado por 6 meses consecutivos. Para el cachorro husky de apenas 3 meses, sería el día que decidiría si habría o no un mañana en su breve existencia. El motor del coche ronroneó, rompiendo el silencio del paisaje aislado. Las marcas de los neumáticos dibujaban líneas paralelas en la nieve suave, mientras la puerta trasera se abría por un breve momento. Un bulto agitado fue lanzado sobre la nieve, y antes incluso de que pudiera orientarse por completo, el coche ya se había marchado, dejando atrás solo una pequeña bolita de pelo gris y blanco, con ojos del color del cielo de invierno. Desorientado, el cachorro se irguió sobre sus patas temblorosas. Su instinto lo hizo correr en dirección al vehículo que se alejaba, la única referencia familiar en un mundo repentinamente vasto y aterrador. Sus ladridos finos y agudos resonaban, una súplica para no ser dejado solo que jamás sería atendida por quien lo había traicionado. Fue en ese momento que el sonido más aterrador que jamás había escuchado en su corta vida resonó bajo sus patas, el crujido del hielo fino rompiéndose. En un instante, el suelo sólido desapareció, y su pequeño cuerpo fue engullido por el agua negra y helada del lago. A 15 grados bajo cero, el agua era como miles de agujas perforando simultáneamente su piel a través del pelaje suave. El choque térmico inmediato casi paralizó sus músculos, pero algo dentro de aquel pequeño ser se negó a rendirse. Con 1907, un instinto de supervivencia sorprendente para un cachorro tan joven, comenzó a nadar frenéticamente, sus patitas luchando contra la congelación que amenazaba con transformar cada movimiento en un tormento insoportable. No muy lejos de allí, en la acogedora cabaña de madera que quedaba a unos 200 metros del lago, la familia García iniciaba su día con la rutina habitual. Marta, de 68 años, preparaba hot cakes mientras tarareaba una antigua canción de su juventud. Tomás, su esposo desde hacía casi 5 décadas, hojeaba el periódico local cerca de la chimenea crepitante. Sofía, la nieta de 16 años que pasaba las vacaciones de invierno con los abuelos, miraba distraídamente por la ventana, admirando el paisaje invernal. Fue Sofía quien primero notó el pequeño punto oscuro debatiéndose en medio del lago. Al principio, sus ojos no lograron identificar exactamente qué era aquella mancha agitada contra el blanco inmaculado, pero cuando la realidad de la situación finalmente alcanzó su conciencia, un grito escapó de sus labios. «¡Abuelo!
Hay algo en el lago, creo que es un perro, se está ahogando. Tomás dejó caer el periódico instantáneamente. En sus 72 años de vida, muchos de ellos dedicados al rescate voluntario en las montañas locales, había desarrollado un sentido de urgencia que el tiempo no había logrado apagar. Sin dudarlo, tomó su abrigo más pesado y una cuerda gruesa que guardaba en el armario de emergencias. «Marta, llama a rescate animal. Sofía, prepara mantas y toallas calientes. Vuelvo en unos minutos». Mientras tanto, en el lago, el pequeño husky luchaba desesperadamente contra la extenuación. Cada movimiento se volvía más difícil que el anterior. El agua helada drenaba rápidamente el calor de su cuerpo minúsculo, y sus músculos comenzaban a fallar. Con una inteligencia impresionante, nadaba en círculos, intentando romper el hielo fino a su alrededor para crear una superficie donde pudiera apoyarse. Sus uñas arañaban el borde helado, pero el hielo seguía rompiéndose bajo su peso. Con cada intento fallido, un pequeño quejido escapaba de su garganta. No era solo dolor o miedo, era un llamado, un pedido de ayuda que parecía destinado a permanecer sin respuesta en la vastedad blanca de aquella mañana helada. Tomás percibió inmediatamente que el hielo no soportaría su peso. Maldiciendo entre dientes, regresó corriendo al cobertizo, anexo a la cabaña. Allí dentro, una vieja canoa de madera descansaba, casi olvidada entre herramientas y equipo de pesca. Con una fuerza que desafiaba su edad, arrastró la embarcación hasta la orilla del lago. Acostándose sobre la canoa, comenzó a arrastrarse cuidadosamente sobre el hielo. La superficie frágil crujía de forma amenazadora bajo el peso combinado del hombre y la embarcación, pero la distribución de peso permitía un avance lento y constante. Cada metro parecía una eternidad para Tomás, cuyos ojos no se desviaban del pequeño animal que ahora se movía cada vez más lentamente en el agua oscura. «Aguanta, pequeño, ya voy», Tomás gritaba, como si sus palabras pudieran dar fuerzas al cachorro exhausto. En el calor de la cabaña, Marta había colgado el teléfono con una expresión sombría. «El rescate animal no podrá llegar. Las carreteras están bloqueadas por la nevada de anoche». Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Va a lograr salvar al perrito, abuela». Marta abrazó a la nieta, con sus propios ojos humedecidos. «Tu abuelo ya ha salvado muchas vidas en estas montañas, querida. Si alguien puede hacerlo, es él». En el lago, una batalla silenciosa contra el tiempo se desarrollaba. El cachorro husky, movido por una voluntad de vivir que desafiaba su frágil condición, seguía luchando. Sus movimientos, antes frenéticos, ahora eran lentos y calculados. La hipotermia comenzaba a afectar su cerebro, induciendo una letargia que paradoxalmente podría condenarlo o salvarlo. El menor movimiento innecesario significaba energía desperdiciada, energía que ya no le quedaba para gastar. Tomás estaba ahora a solo unos metros del agujero en el hielo. Podía ver claramente al cachorro, sus patas golpeando débilmente contra el borde congelado. Fue en ese momento que presenció algo que jamás olvidaría. El pequeño husky, reuniendo fuerzas que parecían imposibles para su cuerpo casi paralizado por el frío, logró clavar sus uñas en el hielo y, en un movimiento que desafiaba toda lógica, hizo parcialmente su cuerpo fuera del agua. Por un breve instante, sus ojos azules encontraron los de Tomás, y el hombre juró que vio en ellos no solo miedo, sino una determinación feroz de sobrevivir. Estirando el abrigo que había traído, Tomás se lo ofreció al cachorro, como si comprendiera exactamente lo que necesitaba hacer. El pequeño animal mordió la tela con las pocas fuerzas que le quedaban, permitiendo ser jalado hacia la seguridad relativa de la canoa. «Eso es, chico valiente, sujétate fuerte». Tomás envolvió rápidamente el abrigo mojado alrededor del cuerpo tembloroso del cachorro, que ahora parecía un pequeño y patético bulto de pelo empapado. Sus ojos azules, sin embargo, se mantenían abiertos, fijos en el rostro del hombre que lo había salvado, como si quisiera memorizar cada detalle de aquel rostro.
El regreso a la orilla fue tan lento y cuidadoso como la ida. Cada movimiento era calculado, cada desplazamiento medido para no romper el hielo traicionero. Tomás sentía al cachorro temblar violentamente contra su pecho. Un temblor que revelaba tanto la lucha contra el frío como la chispa de vida que se negaba a extinguirse. Cuando finalmente alcanzó la orilla, Tomás fue recibido por Marta y Sofía, que corrieron a su encuentro con mantas calentadas cerca de la chimenea. «¿Está vivo?». La voz de Sofía temblaba tanto como el pequeño ser envuelto en el abrigo empapado. «Está luchando por quedarse», respondió Tomás, mientras cuidadosamente transfería al cachorro a las mantas calientes. «Y por la determinación que vi en él allá afuera, es un verdadero guerrero». Marta, que había trabajado como enfermera durante 40 años antes de jubilarse, inmediatamente asumió el mando de la situación. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a secar el pelo del cachorro, usando toallas previamente calentadas. «Necesitamos elevar su temperatura corporal gradualmente. Sofía, trae más toallas calientes. Tomás, prepara un poco de leche tibia con azúcar. Vamos a necesitar darle energía en cuanto pueda tragar». Mientras trabajaban para salvar la vida del cachorro, descubrieron que no tenía collar ni microchip. No había nada que indicara a quién pertenecía o de dónde venía. Solo un pequeño cuerpo desnutrido y algunas cicatrices en las patas que contaban silenciosamente una historia de negligencia. Las horas siguientes fueron críticas. La temperatura del cachorro permanecía peligrosamente baja y su cuerpo minúsculo luchaba para recuperarse del trauma severo. Marta usaba todos sus conocimientos médicos, aplicando técnicas de recalentamiento gradual y monitoreando constantemente los signos vitales del pequeño paciente. Fue Sofía quien sugirió el nombre. «Vamos a llamarlo Milagro, porque eso fue lo que sucedió hoy. Un verdadero milagro». Tomás y Marta intercambiaron una mirada cargada de emoción. El nombre no podría ser más apropiado. Durante la noche, la pareja de ancianos se turnó al lado del cachorro. Cada hora, Marta verificaba su temperatura y ofrecía pequeñas cantidades de leche tibia, que Milagro aceptaba con creciente dificultad. Su pequeño cuerpo luchaba contra la hipotermia, y cada respiración parecía una batalla. En la madrugada, cuando el reloj de la sala marcaba las 3, ocurrió un momento decisivo. Tomás, que estaba de vigilia, percibió que el temblor constante del cachorro había cesado. Por un instante aterrador, pensó que lo peor había sucedido, pero al acercarse, vio que Milagro estaba respirando de forma más regular, su pequeño cuerpo ahora relajado en un sueño profundo, pero estable. «Marta», llamó bajito, la voz embargada por la emoción. «Creo que lo va a lograr». A la mañana siguiente, Milagro abrió sus ojos azules a un mundo completamente nuevo. Un mundo donde había calor, seguridad y personas que se preocupaban. Con una cautela que decía mucho sobre sus experiencias anteriores, aceptó la comida ofrecida por Sofía y permitió ser acariciado brevemente, una concesión que arrancó lágrimas de los ojos de la adolescente. Los días siguientes revelaron más sobre la personalidad del pequeño sobreviviente. Milagro demostraba una inteligencia excepcional, aprendiendo rápidamente la rutina de la casa y respondiendo a los comandos básicos con una facilidad sorprendente. Pero dos rasgos destacaban por encima de todos. Una lealtad inquebrantable, también entonces sus salvadores, siguiéndolos por la casa como una pequeña sombra peluda, y un miedo profundo y visceral al agua. Incluso el agua del tazón en el que bebía causaba un ligero temblor en su cuerpo cuando se acercaba. Una semana después del rescate, Tomás logró finalmente contactar al veterinario del pueblo vecino. El doctor López, un hombre de mediana edad que cuidaba a los animales de la región desde hacía décadas, examinó a Milagro con un cuidado paternal. «Es un verdadero milagro que haya sobrevivido», confirmó, haciendo eco inconscientemente del nombre elegido para el cachorro. Los huskies siberianos son naturalmente resistentes al frío, pero un cachorro tan joven, desnutrido y abandonado,
las probabilidades eran mínimas. El examen completo reveló más de lo que esperaban. Además de la desnutrición y las pequeñas cicatrices, Milagro presentaba signos de negligencia prolongada. Su pelo estaba opaco en algunas áreas, indicando problemas nutricionales anteriores al abandono. Una pequeña cicatriz cerca de la oreja derecha sugería una herida no tratada. Alguien lo maltrató deliberadamente, concluyó el veterinario, con la rabia apenas contenida en su voz generalmente tranquila. Ustedes salvaron más que su vida. Salvaron su oportunidad de conocer lo que es ser realmente amado. Marta y Tomás se miraron en silencio. No hacía falta decirlo en voz alta. Milagro había encontrado su hogar permanente. Las 2 semanas siguientes se dedicaron a la recuperación completa del cachorro. Bajo los atentos cuidados de la familia García, Milagro ganaba peso y vitalidad cada día. Su pelo adquirió un brillo plateado deslumbrante, y sus ojos azules ahora brillaban con curiosidad y alegría, en lugar del terror que habían presenciado en el lago. Pero fue en la 3ª semana que Milagro demostró que su valor iba mucho más allá de la compañía adorable que proporcionaba. Sofía, que sufría de asma desde la infancia, tuvo una crisis severa durante la noche. Su inhalador de emergencia estaba vacío, y los medicamentos de reemplazo se encontraban en el piso inferior de la cabaña. Fue Milagro quien percibió primero. Con apenas 6 semanas de vida, el cachorro detectó la alteración en la respiración de Sofía, incluso antes de que ella despertara por completo. Con una determinación sorprendente, comenzó a ladrar insistentemente en la puerta del cuarto de los abuelos de la niña. Tomás, inicialmente irritado con el ruido inusual, cambió su expresión a preocupación al ver la agitación del cachorro normalmente tranquilo. Siguiendo a Milagro, que corría de regreso al cuarto de Sofía, encontró a la nieta en clara dificultad respiratoria. Aquella noche, mientras Sofía dormía pacíficamente tras recibir la medicación necesaria, Tomás y Marta contemplaban al pequeño perro que dormía acurrucado junto a la cama de la nieta, como un pequeño guardián peludo. ¿Cómo lo supo? Marta preguntó en voz baja, la emoción haciendo que su voz temblara. ¿Cómo? ¿Un cachorro tan joven podría entender? Tomás negó con la cabeza, igualmente maravillado. Tal vez algunas almas simplemente reconocen cuándo necesitan salvarse mutuamente. El riguroso invierno de Villafría gradualmente dio paso a los primeros signos de la primavera. El lago comenzó a descongelarse en los bordes, y pequeñas flores moradas y amarillas surgían valientemente a través de la nieve derretida. Para sorpresa de todos, se descubrió que Milagro adoraba esas flores, pasando horas olfateándolas con un deleite casi humano. Fue durante una de esas caminatas primaverales que Tomás trajo el periódico local a casa, con una noticia que esclarecería parte del misterio sobre el origen de Milagro. Una investigación policial había descubierto una operación ilegal de criadero de perros en la región. La propietaria, una mujer llamada Elena Contreras, vendía cachorros de raza por internet sin licencia y mantenía a los animales en condiciones deplorables. Necesitamos comunicárselo a las autoridades, decidió Marta tras leer el reportaje. Si Milagro vino de ese lugar, su testimonio puede ayudar a salvar a otros perros. La visita del oficial de protección animal, Ricardo González, confirmó sus sospechas. Las fotografías de Milagro y los registros de sus cicatrices y condición física en el momento del rescate correspondían al patrón de los otros animales rescatados del criadero clandestino. Ustedes no solo salvaron su vida, explicó el oficial. Están ayudando a construir un caso sólido contra una persona que causó sufrimiento a decenas de animales inocentes. La primavera trajo también el tradicional Festival de Primavera, una celebración que marcaba el renacimiento del pueblo tras el largo invierno. Entre las muchas actividades, había una competencia informal de agilidad canina, donde los habitantes locales exhibían orgullosamente las habilidades de sus perros. Sofía, que había dedicado horas a entrenar a Milagro usando técnicas que investigaba en internet, insistió en inscribirlo. A los 5 meses de edad, era ahora un cachorro vigoroso,
con un cuerpo fuerte y atlético que contradecía por completo el estado frágil en el que había sido encontrado. ¿Estás segura, querida?, Marta preguntó preocupada. Aún es muy joven, y la mayoría de los otros perros entrenan desde hace años. La mirada determinada de Sofía recordaba mucho la de su abuelo. Milagro no es como la mayoría de los perros, abuela. Tiene algo especial dentro de él. El día de la competencia, una pequeña multitud se reunió en el Parque Central de Villafría. El recorrido de obstáculos no era profesional, pero representaba un desafío considerable. Túneles, vallas para saltar, slalom entre postes y una rampa elevada. La mayoría de los participantes eran perros adultos de razas tradicionalmente asociadas a la agilidad: border collies, pastores australianos y algunos terriers especialmente ágiles. Cuando llegó el turno de Milagro, un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Un cachorro de husky siberiano, una raza conocida por su independencia y ocasional terquedad, parecía una elección inusual para tal competencia. Algunas sonrisas condescendientes fueron intercambiadas entre los otros competidores. Sofía se arrodilló para quedar al nivel de los ojos de Milagro. «Recuerda, pase lo que pase, tú ya eres un campeón para mí», susurró, acariciando las orejas suaves del cachorro. Lo que sucedió a continuación pasó a formar parte del folclore local de Villafría. Milagro recorrió el circuito con una combinación de precisión, velocidad y alegría que dejó a los espectadores boquiabiertos. Cada obstáculo era enfrentado con una determinación feroz que contrastaba con la juventud del animal. En los túneles que muchos perros temían por su oscuridad, Milagro se deslizaba como una flecha plateada. En el slalom, sus movimientos eran fluidos y graciosos como una danza coreografiada. Pero fue en la rampa elevada donde Milagro realmente brilló. Mientras otros perros dudaban ante la altura, él subió sin la menor vacilación, deteniéndose en el punto más alto con una postura orgullosa que arrancó aplausos espontáneos de la multitud. Por un momento, pareció a todos presentes que el pequeño cachorro rechazado había encontrado su momento de gloria, probando su valor para la comunidad que ahora lo acogía. Cuando el juez anunció que Milagro había conquistado el segundo lugar, solo perdiendo ante un border collie de competencia profesional, la familia García no pudo contener las lágrimas de orgullo. Para ellos, no era solo una victoria en una competencia local, era la celebración de la jornada extraordinaria de un pequeño ser que había sido descartado como sin valor y ahora brillaba como un verdadero tesoro. El verano llegó con su calor gentil, transformando Villafría en un paraíso de verdes exuberantes y flores coloridas. Milagro, ahora cumpliendo 6 meses, se había transformado en un perro joven, esbelto y fuerte, cuyos ojos azules conservaban aquella mezcla única de dulzura y determinación que había cautivado a todos a su alrededor. Fue en una tarde particularmente calurosa que el teléfono de la cabaña sonó. Marta contestó, sorprendida al escuchar la voz agitada de Diana Sánchez, directora del refugio de animales del pueblo vecino. «Marta, necesitas venir al refugio inmediatamente». Su voz transmitía una urgencia inusual. «Encontramos alguien que ustedes necesitan ver». Intrigados, Tomás, Marta y Sofía condujeron hasta el refugio, llevando a Milagro en el asiento trasero. El cachorro, que normalmente se agitaba en los viajes en coche, permaneció extrañamente tranquilo, como si presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. En el refugio, Diana los condujo rápidamente por un pasillo hasta un canil aislado, al fondo del edificio. Llegó anoche, parte de un rescate de la misma operación clandestina. En cuanto vi las fotos de Milagro en el periódico local, percibí la increíble similitud. Dentro del canil, una hembra husky siberiano adulta reposaba sobre una almohada, acolchada. Su pelo plateado tenía el mismo patrón distinto de Milagro, y sus ojos, de un azul profundo y cristalino, eran como espejos de los ojos del cachorro.
A pesar de la delgadez y las marcas visibles de negligencia, su belleza era impresionante. Creemos que esta es Aurora, la madre biológica de Milagro, explicó Diana. Los registros incautados del criadero confirman que dio a luz una camada de 4 cachorros hace aproximadamente 6 meses. 3 fueron vendidos en línea. El cuarto fue descartado en el lago, completó Tomás, su voz grave con la emoción contenida. El momento que siguió quedó grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Cuando Sofía cuidadosamente acercó a Milagro al canil, permitiendo que viera a la husky adulta, un silencio cargado de expectativa llenó el ambiente. Por largos segundos, madre y cachorro se miraron a través de las rejas del canil. Entonces, Aurora emitió un sonido suave. No un ladrido, sino un gemido bajo y melodioso que parecía cargar todas las emociones complejas de una madre que reencuentra al hijo perdido. Milagro respondió con un quejido agudo, su cola moviéndose, tan rápidamente que parecía un borrón plateado. Cuando la puerta del canil fue abierta, no hubo vacilación. Aurora se levantó, aún débil de su prueba, y caminó directamente hacia Milagro. Con infinita ternura, comenzó a lamer el rostro del cachorro, mientras él se retorcía de alegría bajo sus cuidados. El reconocimiento era innegable, trascendiendo cualquier explicación racional, un vínculo que ni siquiera meses de separación y sufrimiento habían logrado romper. No hizo falta discusión. La decisión de adoptar a Aurora fue unánime e instantánea, pero con esa decisión vino un desafío práctico. La pequeña cabaña de los García, acogedora y perfecta para una pareja de ancianos y ocasionalmente su nieta, difícilmente acomodaría a 2 perros de gran tamaño cuando Aurora y Milagro alcanzaran su tamaño adulto. La noticia del reencuentro entre madre y cachorro se extendió rápidamente por la comunidad de Villafría, en una demostración de solidaridad que caracterizaba a los pequeños pueblos del norte. Los vecinos organizaron una faena para construir una ampliación en la cabaña de los García, incluyendo un espacio dedicado específicamente a los 2 huskies. Durante 3 fines de semana consecutivos, el sonido de martillos y sierras reemplazó el habitual silencio alrededor de la cabaña. Hombres y mujeres de todas las edades trabajaban lado a lado, transformando materiales donados en un nuevo cuarto acogedor y un área exterior cercada donde los perros podrían correr libremente. Aurora se recuperaba físicamente cada día bajo los cuidados de la familia García. Su pelo volvió a brillar con salud, y la delgadez dio lugar a una forma atlética y fuerte. Más impresionante, sin embargo, era su recuperación emocional. La perra, que inicialmente se encogía al menor movimiento brusco, gradualmente comenzó a confiar de nuevo, reflejándose en la relación de su cachorro con la familia humana. La relación entre Aurora y Milagro fascinaba a todos los que la presenciaban. La madre retomaba su papel con una naturalidad conmovedora, enseñando al cachorro comportamientos caninos que él no había aprendido adecuadamente durante su desarrollo inicial. Lo corregía gentilmente cuando era necesario y demostraba obvio orgullo cuando él exhibía sus habilidades recién adquiridas. Con la llegada del otoño, marcando casi un año desde el rescate de Milagro, surgió un nuevo desafío. El cachorro, ahora casi adulto, seguía demostrando un terror profundo a cualquier cuerpo de agua mayor que su tazón de beber. La simple vista del baño con la bañera llena era suficiente para hacerlo temblar incontrolablemente y esconderse bajo los muebles. Sofía, determinada a ayudar a Milagro a superar su trauma, investigó exhaustivamente sobre terapia conductual para perros. Con la orientación del Dr. López, desarrolló un programa gradual para desensibilizar al husky a su mayor miedo. Comenzaron con etapas simples, acercándolo a charcos minúsculos, recompensándolo generosamente por cada pequeño progreso. Gradualmente, aumentaron el desafío a arroyos poco profundos y finalmente a la orilla del lago, aunque siempre manteniéndose lejos del punto específico donde había ocurrido el abandono.
El progreso era lento y no lineal. Había días de avances alentadores seguidos por retrocesos frustrantes. Pero la paciencia infinita de Sofía y el apoyo constante de Aurora, que demostraba al cachorro cómo acercarse al agua sin miedo, gradualmente produjeron resultados. Fue en el aniversario exacto de su rescate, un año después de aquella mañana fatídica, que la familia García decidió llevar a Milagro de regreso al lago, ahora descongelado bajo el sol de otoño, no como una prueba cruel, sino como una oportunidad de cerrar un ciclo, de probarle al perro, y tal vez a sí mismos, que los miedos pueden ser enfrentados y superados. Cuando llegaron a la orilla, Milagro se puso inmediatamente tenso. Su cuerpo entero tembló visiblemente, y por un momento, Sofía cuestionó la sabiduría de aquella decisión. ¿Estaban pidiendo demasiado? ¿Sería insensible exponer al animal al lugar de su trauma más profundo? Aurora, sin embargo, pareció comprender intuitivamente el propósito de aquel momento. Con una ternura maternal, se posicionó al lado de su hijo, su cuerpo transmitiendo calma y seguridad. Lentamente, caminó hasta la orilla del agua, mirando hacia atrás ocasionalmente como si invitara a Milagro a seguirla. Durante largos minutos, el joven husky permaneció paralizado, su conflicto interno visible en cada músculo tenso. La familia se mantuvo en silencio respetuoso, permitiendo que procesara sus emociones a su propio ritmo. Entonces, en un movimiento que arrancó lágrimas de los ojos de todos los presentes, Milagro dio un paso vacilante hacia el agua, luego otro, y otro, hasta que finalmente, con una valentía que parecía una contradicción física al temblor que aún recorría su cuerpo, estiró la pata y tocó la superficie del lago. El agua onduló suavemente bajo su toque, creando pequeños círculos concéntricos que se expandían por la superficie tranquila. Para cualquier observador casual, sería solo un perro tocando agua. Para aquellos que conocían su historia, era un acto de valentía trascendental, un símbolo de que ni siquiera los traumas más profundos son irrevocables cuando están rodeados de amor y paciencia. Aquel simple toque en el agua fue solo el comienzo de una nueva fase en la jornada de Milagro. En las semanas siguientes, con el constante aliento de Aurora y Sofía, él gradualmente superó su miedo. Primero, mojando las patas en la orilla. Luego, entrando hasta las rodillas en las partes poco profundas. Finalmente, para la estupefacta alegría de la familia García, nadando brevemente en el lago en un día particularmente cálido de finales del otoño. La historia de la extraordinaria recuperación de Milagro no pasó desapercibida en la comunidad. El periódico local publicó un reportaje sobre su jornada, detallando no solo el dramático rescate, sino también su impresionante resiliencia y el milagroso reencuentro con su madre. El reportaje concluía con una entrevista emocionante con Tomás García, que describía cómo un pequeño ser descartado como sin valor había transformado la vida de su familia y unido a una comunidad entera en torno a valores de compasión y protección. El impacto de esta historia trascendió las fronteras de Villafría. Inspirado por la jornada de Milagro, el ayuntamiento municipal aprobó una serie de nuevas leyes sobre bienestar animal, incluyendo penalidades más severas para el abandono, y un fondo dedicado al rescate y rehabilitación de animales en situación de riesgo. El Fondo Milagro, como fue cariñosamente bautizado, sería mantenido por donaciones voluntarias de la comunidad y destinado a cubrir gastos veterinarios de emergencia para familias que no pudieran afrontar los costos. Cuando el segundo invierno llegó a Villafría, trayendo consigo el regreso del frío intenso y del lago congelado, Milagro estaba irreconocible si se comparaba con el cachorro asustado y al borde de la muerte del año anterior. Ahora un joven adulto de pelaje exuberante y porte elegante, exhibía una confianza y alegría de vivir que inspiraban a todos a su alrededor. Una mañana particularmente fría de diciembre, la familia García y sus dos huskies daban su paseo matutino alrededor del lago, ahora completamente congelado de nuevo. De repente, gritos desesperados rompieron la tranquilidad del paisaje invernal.
Un niño del vecindario, el pequeño Mateo de 7 años, se había aventurado sobre el hielo fino y ahora estaba atrapado a unos 20 metros de la orilla, incapaz de regresar o avanzar sin romper la superficie frágil bajo sus pies. Tomás evaluó rápidamente la situación con sus ojos experimentados. El hielo no soportaría el peso de un adulto, y la canoa que había usado en el rescate de Milagro estaba guardada lejos de allí, en el cobertizo de la cabaña. Los minutos necesarios para buscarla podrían ser fatales. Fue en ese momento que Milagro hizo algo extraordinario. Antes de que cualquier persona pudiera reaccionar, él avanzó deliberadamente sobre el hielo, su cuerpo distribuyendo el peso, de forma que minimizara la presión en cualquier punto específico. Con pasos lentos y calculados se acercó gradualmente al niño aterrorizado. «¡También se va a caer!», exclamó Marta aterrorizada, pero Tomás observaba con una comprensión diferente en los ojos. «No, él sabe exactamente lo que está haciendo. Mira su postura. Está distribuyendo el peso perfectamente sobre el hielo». Cuando Milagro llegó hasta Mateo, se posicionó al lado del niño, ofreciendo su collar como punto de apoyo. Con una sabiduría que parecía imposible para un animal tan joven, comenzó a guiar lentamente al chico de regreso a la seguridad, paso a paso, eligiendo cuidadosamente el camino más seguro sobre el hielo frágil. Desde la orilla, la familia García observaba, conteniendo la respiración, mientras el perro, que un año antes había sido víctima del mismo lago traicionero, ahora se convertía en el salvador de otra vida inocente. Cuando finalmente alcanzaron la seguridad de la orilla, Mateo se arrojó a los brazos de su madre, que lloraba de alivio. Milagro, por su parte, recibió un abrazo emocionado de Sofía, que enterró su rostro en el pelo suave del cuello del perro, sus lágrimas de orgullo mojando el pelaje brillante. «¿Cómo supo qué hacer?», preguntó Mateo más tarde, envuelto en mantas calientes en la sala de los García, tomando chocolate caliente mientras esperaba que sus padres regresaran del pueblo vecino. «¿Cómo no le dio miedo el hielo?». Tomás intercambió una mirada significativa con Marta antes de responder. Tal vez porque él comprende, mejor que muchos de nosotros, que nuestros mayores miedos pueden transformarse en nuestras mayores fuerzas, y que a veces necesitamos enfrentar lo que más tememos para descubrir de lo que realmente somos capaces. Aquella noche, mientras la familia se reunía alrededor de la chimenea crepitante, Aurora y Milagro dormían acurrucados uno al lado del otro sobre la suave alfombra. La luz dorada de las llamas se reflejaba en sus pelos plateados, creando un aura casi mágica alrededor de los dos perros que habían encontrado su camino de regreso, el uno al otro contra todas las probabilidades. Tomás contempló silenciosamente la escena, una profunda sensación de gratitud llenando su corazón. ¿Quién podría imaginar que aquel pequeño ser abandonado para morir en un lago congelado sería el catalizador de tantas transformaciones? Una familia que redescubrió su propósito, una comunidad que se unió en torno a valores de compasión y protección. Y ahora, una vida joven salvada por la valentía de un perro que había experimentado en primera mano el mismo peligro. Había algo profundamente poético en esa simetría, pensó Tomás, como si el universo hubiera conspirado para transformar una tragedia en un ciclo de redención que continuaba expandiéndose, tocando cada vez más vidas. Marta, percibiendo su mirada pensativa, apretó suavemente su mano. «¿En qué estás pensando, querido?». Tomás sonrió, sus ojos aún fijos en los dos huskies dormidos. «Estoy pensando en cómo llamamos al cachorro Milagro cuando lo encontramos. Pero tal vez el verdadero milagro no haya sido que él sobreviviera aquel día». «¿Y cuál fue entonces?», preguntó Sofía, que escuchaba la conversación. «El verdadero milagro», respondió Tomás, su voz cargada de emoción, «es como un pequeño ser que experimentó lo peor de la humanidad, aún fue capaz de mostrarnos lo mejor de ella. Como alguien que tuvo todos los motivos para temer y odiar, aún eligió confiar y amar. Y como esa elección, hecha día tras día por un corazón que fácilmente podría haberse endurecido,
terminó salvando mucho más que una vida. Salvó nuestra humanidad. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo sobre Villafría, cubriendo el paisaje con un nuevo manto blanco inmaculado. Dentro de la acogedora cabaña, el fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes en las paredes de madera, y en el centro de todo, dos perros que habían encontrado su hogar y una familia que había encontrado un propósito, dormían pacíficamente, sus corazones latiendo a un ritmo sincronizado, que hablaba de lazos más profundos que la sangre y más fuertes que el sufrimiento. La jornada de milagro, del abandono a la redención, de la desesperación a la esperanza, del miedo a la valentía, continuaría inspirando a todos los que la conocieran. Una prueba viviente de que incluso en 1900 las circunstancias más sombrías, incluso cuando todas las probabilidades parecen imposibles, existe siempre la posibilidad de un milagro. No necesariamente un milagro de intervención divina o coincidencia extraordinaria, sino el tipo de milagro que sucede todos los días cuando los corazones se abren, las manos se extienden y el círculo de compasión se expande para incluir incluso a los más vulnerables y olvidados entre nosotros. Y tal vez, reflexionó Tomás mientras sus propios ojos pesaban con el sueño que se acercaba, ese sea el mayor milagro de todos. La capacidad del amor de transformar no solo una vida, sino todas las vidas que toca, creando ondas de bondad que continúan, expandiéndose mucho después de que el acto inicial de compasión fue olvidado. Fuera de la cabaña, la nieve seguía cayendo silenciosamente, cubriendo las huellas del día. Dentro, el calor de la chimenea y del amor compartido mantenía el frío a distancia. Un recordatorio constante de que incluso en los inviernos más rigurosos de la vida, existe siempre la promesa de la primavera y la certeza de que ningún corazón es demasiado pequeño para realizar milagros.